el bosquejo del capítulo 8, capítulo 9, versículos 18 hasta el final, capítulo 10, versículo 3, vamos a ver la victoria y festividad judía. Este pasaje tiene que ver con la famosa festividad del Purim, la fiesta del Purim, como así se le conoce. ¿Saben ustedes que hoy los judíos siguen celebrando la fiesta del Purim? Hoy los judíos llevan a cabo pues esta actividad, así como celebran la Pascua, también celebran la fiesta del Purim. Bien, entonces la victoria y festividad judía, luego la fecha real de la festividad, porque había cierto problema, no se ponían por ahí de acuerdo, unos lo celebraban un día, otros lo celebraban otro día, pero Mardoqueo ayuda a definir la situación. Luego la historia de la festividad, la razón de por qué los judíos deberían de celebrarlo, aunque los judíos que estaban en ese momento viviendo en el tiempo de Mardoqueo y de Esther comprendían, pero iba a venir una nueva generación o nuevas generaciones que no iban a entender esta situación. Entonces por eso se menciona acerca de la historia de la festividad, la perpetuidad de la festividad y las últimas palabras del libro de Esther. Esa es la parte con que se concluye este maravilloso libro. Bien, ahora vamos a ver vamos a ver la fiesta del Purim. Vamos a comenzar con la victoria y festividad judía, y les invito a leer los versículos 18 y 19 del capítulo 9 de Esther. A ver, todos juntos vamos a leer solamente estos dos versículos, 18 y 19. Dice así: pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vez. Entonces aquí comienza pues que después de la tremenda victoria que se llevó a cabo en ese famoso día, en ese día que iba a ser fatídico, el día 13 del mes de Adar, recuerdan, ¿sí? Porque así lo había establecido Amán, pero pues se cambió totalmente esta situación. Les invito a que por favor regresemos al versículo 1 del capítulo 9, versículo 1, dice, todos juntos: en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban señorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de lo que los aborrecían. Bien, sucedió lo contrario. Entonces todo eso no fue más que por la mano de Dios, la soberanía de Dios, el amor que Dios le tenía a su pueblo, que se cambió totalmente eso. Y recordemos que el plan de Amán fracasó, él mismo fue a la horca, sus 10 hijos fueron a la horca, sus bienes fueron pasados a la reina Esther y los administró Mardoqueo. Entonces quedó en una ruina Mardoqueo por estar planeando o por haber planeado destruir al pueblo de Dios. Entonces aquí vemos esta situación. Entonces los judíos, pues por eso es que estaban celebrando. Volviendo al versículo 18, dice: pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13 y el 14 del mismo mes, y en el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Veamos otra vez la palabra banquete, porque es muy especial esa palabra aquí en el libro de Esther, porque comienza con banquete con el rey Asuero y termina con banquete. Fíjense bien qué cosa tan especial. Bien, vamos a ver entonces aquí que la victoria de los judíos se llevó a cabo. Primeramente se menciona en Susa, en el capítulo 9, versículos 6 y 15, que los judíos salieron victoriosos contra los enemigos que había en la ciudad de Susa, y pues mataron 800 personas, 800 hombres en la ciudad de Susa. Luego, en el mismo capítulo 9 se menciona que los hijos de Amán fueron llevados a la horca. Ya no sabían, ya habían muerto, porque los judíos que habían estado en contra de los enemigos que había en Susa,
pues habían matado a los 10, pero no olvidemos que la reina Esther le dice al rey Asuero que los cuelgue. O sea, la reina Esther era de mano dura, mano firme, mano fuerte. Era muy hermosa, era pues muy atractiva, pero también en su carácter era fuerte. Entonces manda a colgar a los 10 hijos como una muestra de que lo que había hecho Amán ahora se había cambiado, como lo vimos en el versículo 1, ¿sí? Y luego en las provincias, en las 120 provincias, pues la cantidad de muertos a causa de que los judíos se protegieron de ese edicto, pues fueron 75,000 personas. Entonces veamos cuántas personas murieron a causa, casi 76,000 personas a causa de esta situación. Entonces, Amán llevó a esa gente, a esa pobre gente, pues a una situación crítica, porque 75,000 hombres que murieron por causa del edicto de Amán. Miren qué cosa tan grande. Bien, vamos ahora aquí adelante. Y dice en el versículo 17, dice, en esto fue en el día 13 del mes de Adar, es decir, que todas esas muertes ocurrieron en ese día y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría, como lo hemos leído, y también se menciona en el versículo 18. ¿Sí? Entonces, la situación se cambió, los judíos empezaron, o mejor dicho, celebraron esa fiesta porque había sido una bendición que Dios les había protegido, utilizando la vida de Esther y utilizando la vida de Mardoqueo, que ellos, por estar allegados al rey, pues movieron, o fueron ayudados por Dios para mover el corazón de Asuero y de esta manera salieran victoriosos. Bien, vamos a ver ahora aquí esta situación. ¿Sí? Encontramos en el libro de Esther, volvió otra vez a mencionar la palabra banquete, los banquetes del rey que aparecen en Esther capítulo 1 y capítulo 2, y tienen que ver con el asunto de la presunción. Fíjense bien, comienza con este aspecto. El rey estaba tan orgulloso, la palabra, estaba muy orgulloso de todas sus riquezas, de sus 127 provincias, de un imperio tan grande, porque iba desde Etiopía hasta la India, que realizó un banquete. Y recuerdan cuántos días se tardó o cuántos meses se tardó el primer banquete. 180 días, y que es igual a 6 meses. Un banquete de 6 meses. Imagínense la cantidad de recursos económicos para poder sostener un banquete por 6 meses, día tras día. Y luego todavía, para rematar, vuelve a hacer un banquete para toda la ciudad de Susa. ¿Por cuántos días? Por 7 días más. Entonces, eso estaba mostrando la ostentación, la vanidad, el orgullo que tenía el rey Asuero. Pero después vemos aquí los banquetes, los 2 banquetes de la reina Esther, pero ahí cambia la situación. Ahí no es para estar jactancioso o para que la reina se creyera que era la persona más importante, sino aquí estaba haciendo otra cosa muy diferente. La forma en que ella planeó los banquetes fue para proteger a su pueblo, porque estaba temerosa de que el decreto de Amán, al llegar a las provincias, pues destruyeran a su pueblo. Entonces esos banquetes fueron para proteger a su pueblo, y termina pues el banquete de los judíos, que lo estamos ya leyendo en este capítulo 9, versículo 17 y luego el 18, pero ahí es para gozarse por la liberación que Dios les había dado de ese edicto tan terrible, porque era para destruirlos y acabar con sus vidas. Bien, vamos a ver ahora aquí. Hay 2 banquetes en el Nuevo Testamento. Fíjense bien, hay 2 banquetes. El primer banquete se menciona en la parábola de la fiesta de bodas. ¿Recuerdan de esta parábola? Donde un hombre manda a sus siervos a invitar a toda la gente. Vamos al capítulo 22 de Mateo para que veamos esto, por favor, porque pues aquí la invitación proviene de Dios. Esta parábola tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Pero veamos, por favor, el capítulo 22 sin
dejar el capítulo 9 de Esther. Capítulo 22, versículo 1 adelante dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿De qué está hablando esta parábola del Señor Jesús? Pues es la invitación a venir a disfrutar de la buena noticia del Evangelio, ¿sí? Y donde unos son invitados, pero no quieren. Uno dice: no, yo no quiero nada que ver con Dios, nada que ver con Jesús, nada que ver con su enseñanza. Pero los que le recibieron, los que le han aceptado, están disfrutando. Como los que hemos aceptado al Señor Jesús, estamos disfrutando ahora de esas buenas noticias, de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Así es que este es un banquete grandioso, una invitación a ese banquete espiritual en donde el Señor hace la obra en nuestros corazones. Pero hay todavía un banquete en espera. Este banquete ya lo tenemos en nuestro corazón, ya estamos disfrutando de la salvación tan grande que a través de nuestro Señor Jesucristo se nos ha permitido disfrutar. Pero todavía falta un banquete, y ese banquete está por venir. ¿Y cuál es ese banquete? Pues las bodas del Cordero, ¿sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, por favor. Vamos a leer los versículos del 5 al 9. Apocalipsis capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 5 hasta 9. Ahora lo leemos todos juntos. Vamos a leerlo. Dice así, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus cielos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Miren qué tremendo, ¿sí? En el primer banquete, en la parábola de la fiesta de bodas de Mateo capítulo 22, dice que los siervos fueron a llamar a malos y buenos, a todo el mundo. Y miren qué bendición que el mensaje del Evangelio llegó a nuestros corazones, y por eso estamos aquí. Pero estamos en espera de ir al siguiente banquete, al segundo banquete. ¿Y dónde va a ser? Pues va a ser allá con el Señor. Cuando Él venga, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, nos vamos a ir al cielo inmediatamente. Y la primera cosa que va a ocurrir ahí es que el Señor nos va a juzgar, porque así dice la palabra del Señor: nos va a juzgar conforme pues a nuestro servicio hacia Él. Eso se le llama el tribunal de Cristo. Y terminando el tribunal de Cristo, se van a celebrar las fiestas de las bodas del Cordero allá arriba. Entonces, qué bendición. Ese tribunal no es para condenación, es simplemente por el servicio que se le ha tenido al Señor, porque ya somos salvos, ya tenemos a Cristo en el corazón, y entonces disfrutaremos de eso. ¿Cómo será?
va a ser una cosa grandiosa, ¿sí? Ha habido bodas muy famosas en el mundo, ¿sí? Los artistas, allá en Europa, los que son reyes, bueno, la monarquía, pues se han dado las noticias de bodas muy lujosas y muy selectas, ¿verdad? Pero vamos a estar allá y eso va a ser algo muy, muy especial. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Ahora aquí, ¿cuándo se iba a celebrar la fiesta del Purim? Porque esa es la fiesta que se menciona aquí en el libro de Esther. Bueno, pues dice aquí en este pasaje, que va del capítulo 9, versículo 20, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos. Aquí Mardoqueo tuvo que intervenir. Mandó cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles. Miren, aquí está, la posición de Mardoqueo era muy grande porque se había convertido, pues lo vamos a ver en el capítulo 10, se había convertido en el segundo del rey, de tal manera que tenía mucha autoridad, y entonces ordena a los judíos a que celebren el día 14 del mes de Adar y el 15, o sea, los 2 días, porque resulta que en las provincias se celebraba el día 14, en Susa se celebraba el día 15, entonces mejor unificó, pues celébrenlo 2 días. Vamos a celebrar 2 días de pues fiesta de gratitud a Dios, porque nos ha librado de la mano de Amán y de ese edicto que era destructivo. Entonces, fíjense bien, y dice que cada año tenía que celebrarse esta fiesta, ¿sí? Ahora veamos esto, por favor. La fiesta de los Purim, se pone los Purim porque la palabra Purim es un plural, ¿sí? Y recordamos que la palabra Purim viene de la palabra Pur, que significa suerte. Suerte. Entonces, es la fiesta de las suertes, por decir así. Bueno, no fue una fiesta divinamente establecida. O sea, no hay que confundir con la Pascua, no hay que confundir con el día de expiación, no hay que confundir con los tabernáculos, porque esas fiestas sí fueron instituidas por Dios y aparecen en el libro de Levítico. Pero la fiesta del Purim es diferente. Vamos a ver aquí. No fue una fiesta divinamente establecida, sino una fiesta del pueblo judío para conmemorar la liberación del decreto contra ellos y mostrar la gratitud a Dios por su providencia. O sea, eso fue respuesta de ellos como judíos. Esta fiesta es celebrada hasta nuestros días por los judíos en todo el mundo. En el mes de marzo se efectúa la celebración leyendo el libro de Esther y con oraciones y ayunos antes de iniciar la fiesta y con comidas y regalos que ofrecen a los pobres. Aún todavía los judíos siguen celebrando esto. Bueno, quisiera mencionarles o mostrarles. Bueno, ahí está una fotografía. Ahí están judíos modernos, judíos actuales, que están celebrando la fiesta del Purim. Aquí está. Ahí está otra fotografía. Bueno, ustedes no sé si sepan, pero los judíos bailan, pero en círculo y hombres con hombres, ¿sí? No hombres con mujeres, no, hombres con hombres, así lo hacen. Y así celebran la fiesta del Purim. Estaba leyendo acerca de cómo lo hacen y dicen que cuando están leyendo el libro de Esther, porque en estos 2 días que se celebran en el día marzo, no se sabe exactamente a veces qué día es. Cada año cambian los días, pero cuando lo celebran, dicen que van leyendo el libro de Esther y cada vez que aparece el nombre de Amán, los hombres, los varones, los adultos, hombres, escupen. Escupen. Es una manera de rechazar o de estar en contra de lo que hizo Amán. Y los niños hombres, llevan unas matracas o están en la sinagoga con sus matracas y cada vez que escuchan el nombre de Amán igual, mientras que los adultos hombres escupen, los niños hacen así con sus matracas para hacer ruido, para estar en contra de Amán, ¿sí? Entonces es una manera que ellos así leen el libro de Esther. Entonces cada año ellos leen este libro, comienzan con oraciones, comienzan ayunos, como en la manera que ocurrió
pues en el tiempo de Esther, que ayunaron para pedir la ayuda de Dios. ¿Sí? Entonces lo siguen celebrando hasta la actualidad. Bien, vamos a ver ahora aquí la historia de la festividad. Era muy probable que los judíos del tiempo de Esther y de Mardoqueo pues se olvidaran de lo que Dios había hecho. Es a veces tan fácil de olvidar las tremendas bendiciones de Dios. Mardoqueo y Esther procuraron que no se olvidaran de este hecho grandioso de Dios, especialmente Mardoqueo. Entonces, pues se ordenó, aprovechando la posición de Mardoqueo, se aprovechó que no se olvidara. Y dice en este versículo 24, porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, había enviado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Esas palabras deberían de recordarlas a través de las generaciones. Así como los judíos deberían de celebrar la Pascua recordando lo que había ocurrido en Egipto y cómo Dios los había liberado de una manera especial, ese famoso día, ese día de la Pascua, donde pasó el ángel y mató al primogénito, así ahora ellos deberían de estar recordando de cómo Dios en su providencia los había guardado de ese, como dice aquí esta palabra, un plan para destruirlos. ¿Sí? Entonces, los padres deberían de enseñar a los niños, decirles, miren, vamos a celebrar el Purim, y la razón de por qué celebramos el Purim es porque hubo un hombre llamado Amán que nos quiso destruir. Y entonces eso debería enseñárselo a cada generación. Los niños deberían de saber eso y debería de pasar de padres a hijos y así por las generaciones, y lo han hecho los judíos porque hasta la fecha pues siguen celebrando esta situación. ¿Sí? Bien, entonces veamos aquí, hay dos pactos, mejor dicho, hay dos decretos reales que se mencionan en este capítulo. El decreto de Amán, que es para destrucción y muerte, que se había llevado a cabo, y luego el decreto de Mardoqueo, que era para salvación y vida, y eso deberían de recordar pues todos los niños, todos los jóvenes, y cuando llegaran a formar sus familias deberían seguir celebrando la fiesta de los Purim. Bien, ahora vamos a ver aquí. Hay dos decretos reales divinos. Dos decretos reales. Así como hubo un decreto maligno, voy a regresar a la transparencia. Voy a regresar aquí a la transparencia. Como hubo un decreto maligno, el decreto de Amán, y hubo un decreto para bendición, que fue el decreto de Mardoqueo, así también en la Biblia existen dos decretos. Vamos a ver aquí. Dos decretos, pero estos son dos decretos reales divinos. El decreto de la ley, que es para muerte. El decreto de la ley que dice, el hombre que pecare, ese morirá. Vamos a Ezequiel 18:4, por favor. Y vamos a ver que en el mismo capítulo 18 de Ezequiel aparecen los dos decretos. 18, Ezequiel capítulo 18, y leamos todos juntos el versículo 4. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Miren qué sentencia tan tremenda. El alma que pecare, esa morirá. Y claro que Dios está hablando en el sentido de muerte eterna, no, de muerte espiritual, de muerte eterna. ¿Sí? Hoy ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Sin embargo, aquí mismo en este capítulo 18, ahora nos pasamos a los versículos 31 y 32, ahora encontramos otro decreto de parte de Dios. Versículos 31 y 32, todos juntos. Echad de vosotras todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Miremos acá cómo, por una parte está el asunto de que la ley nos acusa y nos lleva hacia la condenación, porque la ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero sin embargo es su gracia
en su gran misericordia, Dios no quiere que muramos y anima a que demos un giro, demos un cambio, una conversión. Dice convertidos, una conversión, dejando el pecado para vivir en una relación correcta con Dios. Entonces ahí está el decreto de la gracia de Dios. Y eso lo podemos ver aquí, lo podemos ver en el Nuevo Testamento de una manera más clara. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Antes de conocer al Señor Jesucristo estábamos sin Dios y sin esperanza, dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2. Estábamos condenados a no solamente estar alejados de Dios, sino que eternamente vivir bajo condenación. Pero en la gracia de Dios, ocurrió otra cosa. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es el regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No nos ha costado nada a nosotros, pero sí le costó a Dios. Le costó la vida de su propio Hijo. Y en 2 Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Encontramos la reconciliación a través del Señor Jesucristo. Entonces, veamos que la enseñanza en Esther capítulo 9, es una cosa muy tremenda, porque tiene repercusión en el sentido espiritual para nosotros ahora que vivimos en la dirección del Nuevo Testamento. Vamos a regresar otra vez hasta acá. ¿Sí? Aquí está el decreto de Amán. Vamos a poner así: es el decreto de una ley insensible, de una ley maligna que había dictado Amán con la aprobación del rey Asuero para la destrucción del pueblo judío. En el caso de Mardoqueo, él estaba buscando que su pueblo fuera liberado y tuviese la salvación. Y en el sentido espiritual, ahora aquí encontramos que igual ocurre, pero ahora en el sentido divino. La ley nos condena. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley, absolutamente nadie. ¿Sí? Porque no hay nadie que pueda cumplir a la perfección la ley. El único que la cumplió fue el Señor Jesucristo. Pero todos los que hemos nacido en este mundo no tenemos la capacidad de guardar la ley. Se cuenta la historia de un niño que su mamá lo regañaba porque siempre hacía maldades. Y le decía: ya pórtate bien, no hagas más maldades. Y entonces el niño se propuso no hacer más maldades, no hacer más travesuras. Y dice la historia que en el árbol que tenían en el patio de su casa iba poniendo un clavito. Cada vez que cometía algo indebido o una travesura, colocaba un clavito y decía: ya no voy a cometer más travesuras ni más maldades. Y ponía un clavito cuando hacía una. Pero a la semana llenó todo el árbol de clavos, porque no podía refrenar esa situación. La misma naturaleza humana es así. El único que nos puede cambiar es Dios a través de sus hijos. ¿Sí? Entonces la ley no nos puede cambiar, pero Jesús sí. Por eso vino el Señor Jesús, para darnos vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más? Nueva criatura. Si las cosas viejas pasarán. Ahora sí tenemos la capacidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ahora sí tenemos la capacidad. Y Dios nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha sellado en sus corazones precisamente para vivir victoriosamente día tras día. Bien, entonces veamos qué enseñanzas tan tremendas tenemos aquí, que lo que se estaba viviendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, pues ahora tiene repercusión ahora con nosotros también. ¿Sí? Bien, vamos acá adelante. La perpetuidad. ¿Cuándo debería de guardarse? Pues dice, esta fiesta, ¿cuándo debería de guardarse? Dice, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejarían de recordarlos. Esa es la razón de por qué Mardoqueo les impone esta orden, para que recuerden de lo grandioso que había sido Dios. Porque iba a venir nuevas generaciones y que se iban a olvidar. Si usted lee el libro de los jueces, se va a dar cuenta que
cuando termina Josué y los ancianos de conquistar la tierra, pues pasan días de bendición, pero la nueva generación se olvida de Dios. Usted lea el capítulo 1 de Jueces y se va a dar cuenta que empezaron a caer en la idolatría, se alejaron de Dios. ¿Por qué es tan fácil olvidar las bendiciones de Dios? Entonces, esta fiesta del Purim, aunque no era divinamente inspirada, no era de parte de Dios, pero era con la finalidad de recordar lo grandioso que había sido Dios con ellos, ¿sí? Entonces, de generación en generación. Ahora veamos aquí, por favor, dos fiestas que tienen perpetuidad para los judíos. Dos fiestas, la Pascua. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 14, por favor. Éxodo capítulo 12 y versículo 14. Y leemos todos juntos este versículo. Éxodo capítulo 12 y versículo 14. Y dice la palabra del Señor, todos juntos. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces Dios mandó a su pueblo que cada vez que celebraran la Pascua, deberían recordar cómo Dios los había liberado de Egipto, cómo Dios los había sacado con mano poderosa y quitando la vida al primogénito de los egipcios. Deberían recordar eso. Entonces esa celebración era muy importante para los judíos. Y lo mismo ocurre entonces con el caso de esta fiesta de Purim que aparece aquí en este 9:18. Estas dos fiestas tienen en común la liberación, la vida y el gozo. Dios había bendecido tremendamente a su pueblo sacándolo de Egipto. Ahora le daba la liberación en Persia de una manera tan grandiosa, ¿sí? Pero ahora vamos a ver aquí hay otra fiesta para nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo vamos a dejar de celebrar la Cena del Señor? ¿Cuándo? Hasta que la celebremos allá. Dice el Señor Jesús que no va a tomar vino hasta que lo celebremos con Él. Entonces, cada vez que celebramos la Cena del Señor, estamos recordando su liberación de nuestros corazones del pecado. Y miren, dice el Señor Jesús en este pasaje que es 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis ¿hasta cuándo? Hasta que venga. ¿Cuándo va a venir el Señor? No sabemos. Pero hay que seguir celebrando. ¿Sí? Entonces, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los Purim, la Cena del Señor son de perpetuidad. Para nosotros, la Cena del Señor es la nueva Pascua. Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada, dice el apóstol Pablo. Así es que veamos estas fiestas tan tremendas, ¿sí? Vamos a ver todavía una cosa más. El punto número 5, últimas palabras del libro. Vamos al capítulo 10 de Esther, por favor. Es uno de los capítulos más chiquitos, o es el más chiquito de toda la Biblia, nada más tiene 3 versículos. Vamos a leerlo juntos. En Esther capítulo 10, versículos de 1 a 3. Todos juntos vamos a leerlo. Dice: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y relatos sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todos. Fijémonos aquí en el versículo 3, dice que, aquí textualmente dice que Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Miren qué privilegio, ¿eh? Recordemos la historia en Esther que primero Mardoqueo estaba a la puerta del rey, pasaba a Amán, se enojaba con él porque no se humillaba. ¿Y cómo termina Mardoqueo? Como el segundo del rey. ¿Por qué? Porque su fidelidad, su amor, su entrega, su consagración a Dios, su deseo de que su pueblo fuera liberado, eso lo llevó a ser el segundo del rey. Sí, miren qué tremendo. Vamos a
aquí. Hombres de Dios, segundos de reyes. Pues encontramos a José, lo vimos la semana pasada, José, que llegó a ser el segundo del faraón y salvó a su familia del hambre. Recordemos que fue el famoso tiempo de los 7 años de hambre y que permitió que su papá, junto con sus hermanos, sus familias, pudiesen entrar a Egipto, y el faraón les dio una tierra muy especial. ¿Se acuerdan cuál era la tierra que les dio el faraón a la familia de José? La de Gosén, ¿verdad? Que estaba en el delta del río Nilo, porque pues ellos eran ganaderos, se dedicaban a cuidar sus animales, necesitaban de pastos y suficiente agua, y ahí les dio. Fueron privilegiados. Así es que, miremos, Daniel también llegó a ser segundo del rey Darío, del rey Ciro, de Nabucodonosor, fue su consejero, fue un hombre muy importante en Babilonia. Así es que Dios bendijo a esos hombres, tres hombres que llegaron a ser muy importantes en países donde ellos, podemos decir, no tenían parte ahí, no tenían por qué estar en ese lugar, pero Dios en su providencia los llevó hasta esa posición. Bien, vamos a ver ahora aquí. Ahora veamos aquí que Mardoqueo es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? De que Mardoqueo dio a su pueblo el decreto de salvación, paz, gozo y luz, para ayudarles a ser liberados. Y lo mismo ocurrió con nuestro Señor Jesús. Él también trajo salvación, gozo y luz a nuestras vidas. ¿Sí? Allí en Esther 8, del 15 al 17, se menciona en la manera como la intervención de Mardoqueo ante el rey Asuero trajo esta bendición tan grande a su pueblo. Pero Dios, que intercedió a nuestro favor y dio su vida en la cruz, también trajo bendición a nuestras vidas. Entonces ahí está una cierta comparación entre Mardoqueo y el Señor Jesús. Bien, vamos a ver, hay una observación especial. La Biblia versión católica incluye al final del capítulo 10 un pasaje apócrifo. Si usted tiene una Biblia católica, no la tiene, consérvela, porque siempre es bueno comparar, no la haga a un lado. Pero al final del capítulo 10 hay un pasaje apócrifo que contiene un sueño de Mardoqueo. ¿Sí? Ahí se menciona que Mardoqueo soñó acerca de un río, y ese río era la reina Esther, y luego que aparecieron en sus sueños 2 dragones, un dragón era Amán y el otro dragón era él, y bueno, así soñó. Bueno, es un pasaje apócrifo, no aparece aquí en la Biblia, ¿sí? Y además, otras versiones católicas incluyen 6 capítulos más, porque termina hasta el capítulo 16 el libro de Esther, ¿sí? Pero también son apócrifos. La versión hebrea, la que nosotros tenemos, la traducción, la versión hebrea termina en Esther 10:3, como aparece aquí en nuestra Biblia, ¿sí? Y nosotros usamos la traducción de la Biblia hebrea, por eso no se incluyen los libros apócrifos, ¿sí? Pero si usted tiene una Biblia católica, puede leer esos libros. Los libros apócrifos no son libros malos, son libros históricos, y se pueden leer, pero no tienen la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, si usted quiere leer, por ejemplo, qué sucedió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, puede leer el libro de los Macabeos. Son 2 libros, Primero y Segundo de Macabeos, ¿sí? Porque ahí se menciona qué es lo que pasó en ese tiempo antes de que llegara el nacimiento del Señor Jesús y la aparición de Juan el Bautista, pero no tienen la autoridad de la palabra de Dios, ¿sí? Jesús nunca mencionó ningún libro apócrifo, ¿sí? El Señor no mencionó eso, y no hay referencias en el Nuevo Testamento acerca de los libros apócrifos, pero son libros históricos. Es como nosotros a veces leemos un comentario de la Biblia cuando leemos un libro cristiano, y pues a veces tomamos ciertas enseñanzas, ciertos consejos de los hermanos, pero la autoridad única es en la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues de esta manera terminamos el libro de Esther. ¿Comentarios, preguntas, hermanos?